Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer una meditación y vamos a decir esta meditación muy especial que tiene como objetivo que la persona logre un nivel de debekut con Dios, con Akadosh Baruj Hu. Vamos a utilizar el Shema Israel para esta meditación y tiene como objetivo o como característica que vamos a hacerla como en los tiempos antiguos, como la hacían los cabalistas de tiempos antiguos del siglo I, siglo II, que utilizaban nombres de Dios, frases del texto bíblico y las repetían una y otra vez como mantras. Esto permite a la persona entrar en un estado de meditación, un estado meditativo, un estado de conciencia superior que lo eleva a los mundos espirituales. Esta meditación, que está basada en las técnicas que yo he venido desarrollando de forma personal, un método de meditación tratando de rescatar las técnicas antiguas de los maestros judíos. Entonces, esta técnica, les decía, utilizando específicamente el Shema Israel, ha venido de mi propio método, que he venido rescatando, tomando ciertos versículos del texto bíblico, de los salmos, y que los vamos a utilizar como mantras, repitiendo una y otra vez, les decía, como usaban los maestros de tiempos antiguos que querían entrar en lo que se conoce como las técnicas de la Merkabah. El Shema Israel, esta meditación, les decía, tiene como objetivo que la persona reconozca primeramente la unicidad de todo, que todo lo que existe es uno. Por eso dice la expresión Shema Israel, escucha Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Dios, el Señor Hashem, nuestro Dios, es uno y único. Echad es el secreto de todo lo que existe, de la unificación de todo lo que existe, de todos los seres humanos, de toda la creación, todos los planetas, todas las galaxias. Todo es uno. Es una misma energía cósmica. Es la única energía. Todo lo que existe es uno. Es la energía, es todo, es el Ein Sof. Por tanto, el Shema Israel repetido como un mantra una y otra vez nos va a ayudar también a sacar todo tipo de pensamiento de división, de idolatría, y nos va a ayudar a conectar con la fuente de la luz absoluta, con Akadosh Baruj Hu, con el Ein Sof. Nos va a ayudar también a conectar con el prójimo, con nuestro semejante, con la naturaleza, con las plantas, con todo lo que nos rodea, porque debemos de entender que somos uno. Nos va a limpiar también espiritualmente y va a remover toda impureza, toda clipot, toda esa negatividad y oscuridad, porque además con la invocación del Shema Israel, y al estar diciendo esta expresión en hebreo, estamos atrayendo las energías y fuerzas de luz que nos van a envolver como una especie de círculo alrededor nuestro, como una esfera, y nos vamos a ver dentro de una esfera. Y dentro de esa esfera de luz vamos a estar visualizándonos diciendo el Shema Israel. Recuerde, si puede tener vestimentas blancas, es mucho mejor, estar en un lugar tranquilo, que nadie lo moleste. Respiramos 3 veces. En posición de meditación, las manos en forma así, como recipientes. Y comenzamos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Shem Kebod Malchuto Leolam Vaed. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Es importante que alarguemos las palabras, extendamos la palabra, para de esa forma extraer toda la energía. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Respiramos 3 veces. Respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Una vez más, repetimos. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ahora usted puede estar por unos segundos, unos 2-3 minutos, con sus ojos cerrados, respirando calmado y permitiendo que esta energía impregne toda su aura, entre dentro de usted, lo llene de esta luz, de la energía del Shema Israel, y comienza a experimentar esa conexión con Dios, con Akadosh Baruj Hu, esa conexión con el prójimo, esa conexión con nosotros mismos. Comience a trabajar en la cualidad de cómo sanar esa relación que se ha dañado entre usted y la divinidad, o esa relación que está dañada entre usted y su pareja, su padre, su madre, hermanos, hijos, familiares, amistades. Comience a visualizar en su mente cómo se acerca a esa persona, le da un abrazo, un beso, están contentos, se saludan. Aquí usted tiene la oportunidad de trabajar de forma personal en aquello que le preocupa, ya sea su relación con Dios o la relación con el prójimo, con familiares. Les decía que pueden estar dañadas. Usted puede también experimentar y dejar que su mente, usted puede ir guiando, puede comenzar a imaginar qué es aquello que quiere manifestar en su vida, porque el Shema Israel tiene el poder de la unificación, unidad, unir aquello que está separado. Por eso dice Shema Israel Adonai Elokeinu, Adonai Echad.
Ese had unifica todo. La persona puede unirse con el cosmos, con Dios, con la naturaleza, con todo lo que existe. Una vez que haya experimentado por unos minutos, unos segundos, respiramos 3 veces. Y abrimos los ojos lentamente. Fíjense que hay varias formas de hacer esta meditación. En próximos vídeos vamos a ir explicando una a una las diferentes formas de trabajar con estos nombres. Porque el Shema Israel, esta frase que hemos dicho en sí es un nombre. Es una frase que está compuesta de diferentes letras, palabras que son nombres de Dios. Y en sí misma es un nombre, así de grande. Entonces esto lo podemos hacer cuantas veces usted quiera meditar. Ve que no toma mucho tiempo. Siempre incorporando respiraciones. Este otra vez es más que nada un vídeo introductorio. En otros vídeos vamos a seguir trabajando con este mantra, con esta meditación. Y vamos a ir guiando un poco más. La idea de este corto vídeo es una introducción a esta técnica antigua que yo he venido desarrollando como un método propio, un método personal, experimentando en mí primeramente, incorporando técnicas de los cabalistas antiguos y trayéndolas a ustedes en estas clases. Les decía que hay diferentes entonaciones, hay diferentes formas en que se puede entonar esta frase. Se puede alargar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la vibración, el sonido. La vibración guarda grandes misterios y secretos. Es una forma de unirse con las energías cósmicas que son vibración. El pensamiento es vibración también. La energía se desplaza por vibraciones, ondas. A este respecto les decía, vamos a hacer otras meditaciones donde, por ejemplo, vamos a ir a un paso más rápido. En vez de alargar el Shema Israel, sería un poco más rápido. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 O sea, ahí pueden ir viendo. Hay diferentes formas de hacerlo. Incorporamos también movimientos de la cabeza, porque nosotros en el judaísmo, cuando concluimos el rezo de la amidad, cuando vamos a decir el Sim Shalom Tov Braja, ahí al final hacemos Ose Shalom Imboraf Uberahmashomarem Kol Israel Veimro Amén. Y hacemos, ¿verdad?, como unas reverencias derecha, izquierda y al centro. Así hacemos cuando hacemos todo el rezo diario constantemente. Entonces esto lo vamos a ir también incorporando en otras meditaciones para que vean. Todo lo tenemos incorporado en la tefilá judía por miles de años. Esto lo instituyó Esdras Sofer. Esdras, cuando el pueblo judío regresó de Babilonia hace más de 2000 años, 2500, 2600 años probablemente. Entonces todo aquí lo que tenemos viene incorporado por los sabios judíos. Estos movimientos, hay otra serie de técnicas y cosas que hay que hacer, que vamos a ir compartiendo, consejos, sugerencias, trabajar en la dieta, ayunos, purificaciones. Todo esto es importante porque va a ayudar a tener una mejor experiencia, una mejor conexión a la hora de conectar, a la hora de hacer las meditaciones. Esto es muy importante tenerlo presente. Más que nada les decía, este primer vídeo es más que una introducción a lo que va a venir con el favor del Eterno, diferentes meditaciones que vamos a estar haciendo para ir guiándoles. Les decía que este es un método personal que yo, Joel Haim Ben Habib, he venido desarrollando, incorporando las técnicas antiguas de los cabalistas, los que ascendían
en la Merkabah, incorporando técnicas de diferentes épocas en el mundo judío y experimentando primeramente en mí y luego ahora a ustedes, mis estudiantes. Luz y bendiciones para todos desde la ciudad santa de Jerusalén, Israel. Shalom, luz y bendiciones.